Sabéis que soy presidente ejecutivo de la Bienal Iberoamericana de Diseño y esta es una exposición destacada de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Digamos que en esta edición de la BID, la quinta, hemos tomado no al asalto, porque ha sido un asalto muy amablemente de acuerdo con la Casa de América, y a partir de ahora la intención de la BID es que, si la Casa de América quiere, vayamos haciendo de este espacio en el centro de Madrid un lugar complementario del Matadero para poder hacer exposiciones más al acceso de los ciudadanos que también pueden ir al Matadero, y porque además la Casa de América es una institución que seguro que digo algo que no es exacto, pero que la Casa de América es una institución que justamente hace un puente y que su tema pues es justamente los temas que nos relacionan a los europeos del sur y de Iberia con los americanos del Atlántico Sur, ¿no? Bueno, ya una vez acabado esta parte de la presentación, os diré que esta exposición es una muy grande exposición por el tamaño de las dos figuras que la protagonizan y por las ideas de los dos comisarios, que yo he estado intentando que se sentara aquí Sonia Díaz, pero no ha querido. Sonia Díaz es esta que se esconde en la primera fila. Sonia Díaz y Gabriel Martínez, profesores de diseño, diseñadores ellos mismos, diseñadores de un calado largo, pues han ideado una exposición que como veis, es una hermosa exposición. Es decir, de pronto la retícula cobra un papel, y la gráfica, que últimamente parecía estar en desuso, porque la gráfica en las pantallas, los gráficos sabemos que la gráfica en las pantallas desmerece, ¿no? Parece que no es nada, una cosa así que no se mueve, que no tiene articulación, que no tiene colorines, que parece algo... y yo creo que justamente esta exposición y el trabajo de Félix Beltrán y de Pepe Cruz Novillo es precisamente un gran trabajo porque se explica con muy poco. Se explica en tamaños pequeños, se explica en blanco y negro, y es un trabajo que tiene detrás una enorme reflexión. Esta es la esencia de la exposición que han comisariado Gabriel y Sonia, y que es la esencia justamente de un gran trabajo de dos diseñadores que en realidad no son iguales, son muy distintos, pero tienen un elemento común. Para muchos diseñadores gráficos de otras generaciones, Pepe Cruz Novillo y Félix Beltrán representan el mejor ejemplo de lo que se puede hacer diseñando. Y yo se lo he dicho a ambos, yo he aprendido en la distancia de ellos, primero porque, aunque Félix da clases, las da en México, y Pepe Cruz Novillo no da muchas clases, por tanto la única manera de aprender de ellos es en la distancia. Se puede aprender mucho de ellos, entonces por eso yo voy a intentar que haya el mayor número posible de preguntas para que ellos hagan el mayor número posible de respuestas. Este es mi único papel aquí, intentar agilizar esta mesa en la que yo creo que ellos tienen que tener el papel del protagonista y vosotros ser los que les preguntéis las cosas que os parecen necesarias. Yo trataré simplemente de ayudar a articularlo. Entonces, si os parece, les paso primero la palabra a ellos. Ellos hacen una intervención y a partir de ahí empezamos a hacer preguntas, empezáis a preguntar. Os rogaría que fuerais breves para que ellos pudieran ir contestando todo lo que saliera. ¿Quién quiere empezar? Félix, Pepe. Yo soy mayor. Bueno, sí. Bueno, sí. Muy buenas tardes. Bueno, el otro día, cuando se inauguró esta exposición tan atractiva, dije una cosa por si acaso estabais alguno el otro día, que lo voy a repetir, literalmente. Lo que yo dije es que hace unos días, unas semanas, acabo de cumplir 80 años. 80 años, de los cuales he pasado como mínimo 61 haciendo esto. 61 años haciendo esto. 60. Y esta es la primera vez que veo trabajos míos de este género colgados de la pared.
Esto es la realidad. Y el otro día, cuando entré aquí por primera vez, era la gran novedad de mi vida profesional. Por primera vez alguien se ha preocupado de ampliarlos o reducirlos y ponerlos en la pared para que yo los viera en ese primer contacto con esta exposición. Eso es una profunda irregularidad, porque eso denota una cantidad de incidentes que yo ya he renunciado a intentar analizarlos o sacar una conclusión, pero es un hecho, es la primera vez en 60 años de ejercicio de la profesión que veo trabajos míos colgados de una pared. Y un poquito menos tiempo, pero también muchísimo, que los he visto publicados en forma de libro. Es decir, que es una cosa que a mí me produce miedo, es como escalofríos. ¿Cómo se puede ejercer en un país europeo, occidental, una profesión pública? Porque yo nunca me he ocultado, yo he estado siempre en todos los lugares más visibles. Incluso tenía el miedo de cogerle el gusto a cierta popularidad. Y me he permitido hacer una carrera completísima, aparentemente sin que se entere nadie, lo cual es una profunda irregularidad. Y de eso me gustaría hablar, de algunas de las razones. No cabe duda de que he llenado mi ejercicio profesional de pistas, muchas de ellas falsas, y no deliberadamente, que han desconcertado a muchos sistemas que deberían haberse ocupado de que mi trabajo fuera más público desde hace muchísimo tiempo. Pero esta es la profunda realidad. Dentro de muy pocas semanas van a aparecer 2, 3 libros que van a ser un poco redundar en esto mismo. Al mismo tiempo que Manuel Estrada, magnífica camaradería y amistad, nos ha propuesto a Félix y a mí hacer esta exposición, estábamos preparando material para 2 libros bastante interesantes que nos han pedido en este mismo último periodo del 2016 y que esperemos que en cierto modo sea complementario. Lo que aquí es visual, hay un libro que edita Gráfica que va a ser solo de texto, y luego una editorial bastante importante inglesa va a hacer un libro en que va a tener muchos trabajos, muchos más de los que hay aquí, pero también las cartelas de cada uno de ellos, la explicación, la descripción, los textos, que yo personalmente soy muy creyente en las cartelas. Parte de mi vida la he dedicado a ser un artista plástico, un escultor fundamentalmente. Y entonces de mi trabajo de artista plástico, que tengo más costumbre de que sea expuesto en sitios colgados de escarpias, estoy más acostumbrado a ver mi trabajo de artista y siempre acompañado por cartelas que lo describen. Y me he llegado a convertir en un creyente en el mito de las cartelas. Soy ávido de la información sobre las obras que hacemos. Seguramente también como una nostalgia de lo poco que he tenido la suerte de leer en otros medios describiendo trabajos míos. Me gusta ver mis propias cartelas y los leo ávidamente. Aprovecho este momento para deciros que, por una casualidad inesperada, en la Fundación Juan March hay una exposición hermosa que se llama Arte Sonoro en España, en el cual, por una coincidencia también muy afortunada, hay algunas obras mías. Y en esa visita a la exposición, que va a estar bastante tiempo, hasta el 15 de enero, que os recomiendo que veáis, me gusta mucho que las obras están acompañadas por muy buenas cartelas. Y creo que es un complemento que deberíamos todos intentar, que nuestro trabajo estuviera acompañado por muy buenas cartelas. Ya sé que esta exposición está acompañada de muy buenas cartelas en forma de libro, que me parece que no ha habido posibilidad de que hoy esté ya disponible, pero supongo que lo estará muy pronto, antes de que se cierre la exposición. Y yo con esta presentación espero
vuestras preguntas, ojalá, me gustaría mucho. Y le cedo el paso a mi amigo Félix y colega. En una ocasión, un micrófono como este, me dijeron que estaba instalado, pero no se oye. Ah, qué bueno, ¿no? Sí se oye, ¿no? Pero lo interesante es que yo terminé de hablar y el micrófono siguió hablando, de por sí un poco surrealista. Y lo contrario. A ver, los expertos que me dijeron que estaba abierto. Sí se oye. Sí se oye. ¿Se oye? Está abierto. ¿Se oye bien? ¿El micrófono? Sí, sí. Bueno, es un alto honor. Es un alto honor el realmente este evento que se dedica, para mí fue una sorpresa y que desde luego contó con un aporte extraordinario, indescriptible, diríamos muy difícil de llegar a reciprocar, que es el trabajo de Sonia y de Gabriel, de búsqueda, es un trabajo de investigación, como debían de ser otros en lo que es la esfera del diseño, que en lugar de irse por las ramas, ellos prefirieron realmente adentrarse en lo que sería el tronco de todo esto y de uno de los medios más importantes del diseño, que es el de la marca, las aplicaciones. Aquí no aparecen las aplicaciones, pero indudablemente la marca es un punto de partida. Para mí es un alto honor también toda la apertura esta que ha tenido la Casa de América. Creo que esta exposición es inédita, nunca antes el diseño en este sentido había entrado en la Casa de América. Había aportes en la literatura, la música, la pintura probablemente o lo que fuera, pero el diseño como tal, realmente creo que esta es una exposición inédita. Muchas gracias a las autoridades y muchas gracias a todos ustedes que han asistido a este conversatorio, que yo preferiría estar sentado con ustedes allí más que en estas ampulosas butacas blancas que me hacen contrastar con mis oscuros trajes, vestuario que tengo puesto. Es un honor indudable el estar compartiendo espacios con José Cruz Novillo. Yo recuerdo cuando en la década del 70 comencé a descubrir su trabajo en publicaciones, en lo que le dedicaba a estudiar, a tratar de adentrarme en los aportes de otros creadores de latitudes como esta, indudablemente tan distantes de lo que era Cuba. Ya en esa época yo estaba en Cuba. Realmente mi trayectoria tiene varias facetas, una en Cuba, después otra en La Habana, prefiero precisar, otra en Nueva York y también otra en Madrid, porque estuve trabajando en Madrid durante un año y fue una etapa muy fructífera a pesar de que eran las circunstancias pasadas, que ustedes saben a cuál me refiero, y de nuevo en Cuba y así sucesivamente. Es de destacar que la etapa más fructífera para mí desde el punto de vista de estas prácticas de la marca y de sus aplicaciones fue en Cuba. Esto tiene sus raíces por una parte, a la revolución, nacionalizar toda una serie de empresas y de lo que serían instituciones y todo esto, y propiciar una nueva estructura social. Fue necesario hacer innumerables marcas y en este sentido esta fue una oportunidad, diríamos que pocas veces propiciada a un creador, el poder hacer una cantidad de marcas impresionante, yo diría. Y también entre mis trabajos aparecen varias hechas precisamente aquí en la etapa de Madrid. Creo que lo importante sería la intervención más amplia, incisiva y frontal de ustedes para tratar de parte de José, como le decimos, y de la mía,
de atender esas preguntas y de tratar de contestarlas. También va a haber evasiones pues, de nuestra parte, pero hay preguntas que son incontestables por otra parte. Así que, ¿qué hacemos? Pues si os parece, entonces, empecemos a, si queréis ir Pero preguntando. alguien tiene que pasarles el micrófono. Sí, supongo que sí, ¿no? ¿Hay algún micrófono? Hay un tercer micrófono por ahí. La otra sería... El micrófono se puede pasar. ¿Quién empieza? Hay una mano. Gonzalo. Se ve una mano por ahí. Por cortesía debían de ser las mujeres primero, pero bueno, esto es incontrolable. Vamos a esperar entonces un rato. ¿Hay alguna mujer Lo que quiera puedes hacer? hablar con una voz de mujer. Que Un poco machista eso, ¿no? Bueno, mi nombre es Gonzalo Castillo, soy chileno, soy diseñador. He tratado de cultivar este espacio del diseño por muchos años y tal vez no con tanta producción. No siempre tenemos la oportunidad de crear una marca. La verdad es que son circunstancias que en algún caso puede ser una revolución, pero no se da muy fácilmente que encontremos esta oportunidad, ¿no? Y a lo largo de muchos años uno puede observar cómo van variando ciertas tendencias, a veces simples modas en relación al tema de las marcas, ¿no? Y luego vemos que vuelve a lo básico, vuelve a lo esencial, a ciertos principios como fundamentales del diseño, ¿no? Y yo creo que aquí hay una muestra contundente de eso. O sea, al verlas todas reunidas, uno ve una propuesta sólida, contundente, en fin. Y yo creo que es inevitable para mí preguntarles a ustedes cómo ven hoy la escena, las tendencias en torno al desarrollo de marcas hoy día, cómo lo evalúan, cómo lo perciben. ¿Se ve? ¿Qué opinión tienen hoy de lo que se está haciendo en el mundo de las marcas? José, ¿qué prefieres? Sí. ¿Alternar, contestar a dúo o una y Yo una? hace muchos años la información venía en forma de revistas o de libros. En un Madrid que era paupérrimo de recursos de todo tipo, estoy hablando de los últimos años 50, primeros años 60, Madrid era un sitio muy pobre culturalmente, por lo menos la parte externa se veía poco, y sin embargo ahí es donde yo adquirí el vicio literal de suscribirme a revistas internacionales y comprar libros, anuarios, de los que ya en aquella época, primeros años 60, había una librería en Madrid que se llamaba la Librería Científica General, en la calle Preciados, que era un auténtico tesoro. Yo siempre he presumido de ser autodidacta, pero inmediatamente he dicho que ser autodidacta en Madrid en los primeros años 60, existiendo en Madrid la Librería Científica General, era falso el autodidactismo, era más bien el estar matriculado en una especie de universidad universal del autodidactismo que hizo un trabajo con algunos de nosotros, a lo mejor con todos, absolutamente prodigioso, de mantenernos informados, siempre en la última moda de lo que se hacía en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todo el mundo, en tiempo real. Mi agradecimiento es eterno, ¿no? Yo muchas veces digo que yo he estudiado el diseño en la Escuela Superior Internacional de Formación Autodidacta de Diseñadores. Ese es el ente al que yo pertenezco y que, por cierto, se me ha ocurrido hacerme una camiseta con la sigla que sume todo esto. Porque es verdad, era increíble la información en tiempo real. Éramos cosmopolitas en contra de la realidad. Luego después agradezco mucho que las grandes entidades que han venido a Madrid a enseñar a mucha gente de una manera no tan primitiva como la que yo proclamo, pero tengo un fondo de agradecimiento a esa suerte tan aparentemente adversa que me hizo aplicarme de esta manera que ha acabado siendo para mí tan útil.
Es un poco la explicación, mi agradecimiento a la Librería Científica General y a la gente de ventas que iba por las agencias de publicidad. Yo era creativo de una agencia de publicidad y venía cada mes varias veces el señor Müller, que era el agente de la Librería Científica General, con unas enormes carteras. Era un hombre muy fornido. La leyenda decía que era antiguo jefe del ejército alemán, ¿no? Será pero bueno, lo importante es que era el gran agente de la cultura profesional que teníamos disponible en aquella época. Y fue verdaderamente impresionante, ¿no? Ya no sé por qué me he enrollado yo con el señor Müller y con la librería, pero se merece esta nostalgia mía en este momento, que sustituye la que podía tener por un buen instituto o por una buena universidad. Pero en fin, yo he hecho lo que he podido. Y de lo que he podido, mucha parte está aquí expuesto. O sea que tampoco me voy a quejar. Ya no me acuerdo, mi amigo, la pregunta que ha hecho exactamente. Si quieres, yo le contesto. Mira. Bueno, a ver. Sí. Hay dos vertientes para percatarnos más o menos de lo que está del acontecer. Uno, en lo que nos rodea en sí, como podemos hablar del mueble, a partir de lo que nos rodea y lo que hemos visto y tal y más cual. Y la otra a través de las publicaciones. Yo comparto plenamente, yo conocí a la persona que José cita. Yo lo conocí porque yo me armé de libros muy importantes y desde el año 61 se me publicó en el Graphics, que no era nada fácil. Incluso en un número de la revista Graphics, aparece un trabajo mío, porque yo estaba trabajando aquí en Madrid. ¿Sí? Sí. Ahora, yo fui a escuelas de diseño, tuve el alto honor de estudiar con pilares de lo que es el diseño en su sentido más amplio, pero la parte esta autodidacta para mí fue muy determinante. Inclusive cuando yo me inicio en McCann Erickson, que era asistente de un español que era el director de arte, José Luis Rivera Chacón, de Madrid, por cierto, y se recibía el Graphics. Estoy hablando del año 1953, 54, 55, y yo me quedaba hasta tarde hojeando y descubriendo los creadores, quienes estaban detrás de los trabajos. Por otra parte, y esto es importante, el Graphics hacía una síntesis de para qué era cada trabajo, no solo el medio, sino también para qué era cada trabajo. Y esto era importante para facilitar la comprensión. Ahora, las tendencias debían de ser marcas mucho más evocadoras de lo que tienen detrás. Pero no es así. Ahora la marca es inclasificable, yo lo diría, y siempre lo fue. La marca tiene que ser una síntesis, porque sobre todo tiene que resistir la reducción, la aplicación a diversos medios. Desde en aquel tiempo sería lo que serían las pantallas, pero más bien de cine. No existían las pantallas diríamos que del ordenador, y aplicarla a medios muy difíciles, como serían las tarjetas de presentación, no sé cómo le llamamos, se me olvidó aquí en España, pero que tendría que resistir tamaños muy reducidos. Esto se ha podido trascender, los medios de reproducción actualmente son increíblemente avanzados comparados con etapas anteriores. Ahora, la marca, yo creo que hay también un poco hay una tendencia de menos simplificación, tratando de hacer marcas probablemente más descriptivas. Hay un problema que es inevitable,
que no se trata de un cliente que tiene solo un núcleo detrás en cuanto a lo que se dedica o lo que representa esa marca, sino ahora son corporaciones en el sentido más cabal de esa palabra. Entonces esto hace que sea más difícil el hacer una marca. Por ejemplo, a lo mejor Telefónica, aquí me salta el nombre de Telefónica, tiene otras actividades y la marca de Telefónica, que por cierto es bastante deficiente, esto tiene que abarcar lo que pudiera ser los contenidos de Telefónica y otros contenidos. Esto es uno de los retos, yo creo, más importantes. La otra es considerar que una marca ha envejecido, como ha ocurrido con la de Iberia. Bien, a mí me tocó la marca hecha por Landor, Walter Landor, que hasta tuve la oportunidad de conocerlo en Nueva York, y realmente me parece una marca mucho más representativa que la actual, que yo no entiendo qué quiere decir. Si yo no lo entiendo, que estoy tan sumergido en esto, yo creo que el público va a enfrentar eso. Entonces hay la tendencia de crear toda una estructura de justificaciones sofistas. Al decir sofista me refiero a querer convencer al cliente que su marca tiene que ser cambiada o que Iberia es otra nueva Iberia. Y no es así, porque es la misma Iberia, realmente. Y eso ocurre también con marcas como la de American Airlines, que yo las considero un verdadero desastre comparada con el AA que había planteado Massimo Vignelli. Y esto es lo que yo detecto, al menos, y estoy seguro que tú lo compartes, de marcas así improvisadas y que no trascienden a las anteriores. Eso además refleja uno de los problemas que enfrentamos en todas las áreas, no solamente la de la marca, sino que es considerar que lo que viene después trasciende inevitablemente lo anterior. Y eso es falso, totalmente falso. Pero se hacen presentaciones ampulosas, con pantallas inmensas, con música. Las marcas son silentes, con edecanas, con senos así desbordados, bien, y especialistas en branding, que yo no sé si es brandy de tomar o brandy de... porque la palabra es la misma. La palabra brand quiere decir en los países nórdicos marcar con fuego, y eso es una marca. Marcar es diferenciar algo que de por sí no se diferencia. La caupa mía, como él está resfriado, para que no me contagie de sus virus, yo le hago una marquita sin que él se dé cuenta. Bien, eso es así. Ahora, es tanto a la avalancha de lo que sí hay, evidentemente una conciencia de que la marca es importante. Pero hay en eso otras dos tendencias. Marcas que están por debajo de lo que tienen detrás, como ocurre con Sony, que es una pésima marca. Sony no es solo sonido. Esa letra creo que en España le decimos, es decir, que no tiene serie, que tiene serif, no refleja los equipos. Y la otra, que realmente es marcas ampulosas, aplicaciones cuidadosas y ampulosas también, y a lo mejor detrás es un cuchitril, una oficinita muy discreta, como las mujeres que usan relleno de silicón. Digo, no aquí en España, pero en otros países se usa bastante. ¿Otra pregunta? Sí, voy a terminar con mi amigo. Es que se me ha cortado la línea. No, lo que quería decir es que ahora, muy recientemente, Pepe Cruz me está enseñando continuamente, hasta en su propio teléfono,
repertorios de marcas que me recuerdan aquella juventud mía cuando lo veía en los libros de la editorial que nos suministraba la agencia mía. Y es un fenómeno que yo me gusta mucho, que parece que está volviendo a enseñarnos repertorios de marcas destacables porque están hechas con un criterio muy cualitativo, como que y estoy mucho más informado ahora que hacía muy pocos años que casi había perdido el contacto con el mundo de las marcas mundiales. Y es un fenómeno curioso, ¿no? que me hace pensar que a lo mejor está resucitando la vigencia de la marca como la ha tenido durante tantos años y que parece que se había perdido, porque había otras cosas más serias, claro, o más científicas o más técnicas que hacer marcas. Eso es un poco lo que termino mi respuesta. Sí, hay marcas relativamente recientes pésimas y esto confunde porque a veces mis alumnos me han dicho, bueno, son deficientes pero se venden, pero realmente se vendería más si fueran más adecuadas. Una de ellas, que soy un francotirador contra lo que tiene detrás, es Starbucks, que parece una librería, que es una sirena, me lo asocio con agua de mar. El verde jamás sería asociable al café y está hablando alguien que creció en el mundo del café por las condiciones de Cuba y realmente la aplicación es mala. La sirena no resiste una reducción y para mí, y he hecho encuesta entre mis alumnos, se asocia con cuestiones nórdicas, todo esto de los vikingos y las vikingas también, porque no vamos a... Yo nunca vi una vikinga, pero debe haber sido interesante. Una mujer un poco manipuladora, pero de todas maneras no hace falta ser vikinga para realmente manipularlo a uno. Así es. ¿Había alguien previamente? No, quería responder un poco, por cierto, lo de Starbuck es que se refiere a Moby Dick, además que es un personaje de Moby Dick. Entonces han querido hacer esa referencia a eso y al verde, a la sirena de dos colas, etc. Sí, lo que ocurre bueno, eso ya lo hablamos. Es que no todo el mundo se ha leído la novela de Moby Dick. Claro, normalmente la gente no lo sabe, ¿eh? La gente no lo sabe. Que Moby Dick después se repite un poco en la obra de Ernest Hemingway, El hombre y el mar, sí, que es el hombre luchando contra una criatura despiadada como es un tiburón, digo de tiburón de agua porque los hay también de que no es agua, que no es mar. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta que era, vamos a ver, yo pienso que un diseñador está encargado de poner orden en un entorno, de alguna manera, ¿no? Por hablar de una manera muy genérica. Y yo creo que vosotros dos, permitidme que os hable de tú, porque bueno, os conozco desde hace tiempo, de alguna manera habéis estado encargados de poner orden en vuestro entorno y en entornos realmente muy importantes. En el caso de Pepe Cruz Novillo, que le he seguido más su trayectoria, está claro que dentro de la transición se dedicó realmente a realizar toda una serie de marcas, no solamente privadas, sino también públicas, porque en aquel momento había que, de alguna manera, construir toda esa imagen que faltaba. Claro. En ese sentido, hay una labor cultural, que además se ve después, viendo en esta espléndida exposición, la trayectoria de cada uno de vosotros, precisamente para marcar, para definir, para designar, para realmente colocar cada una de las cosas. Quería saber si de alguna manera vosotros habéis sido mínimamente conscientes de esto, de estar pisando territorios vírgenes donde realmente había que marcar la selva y además que ahora, pues de alguna manera, todo eso es un pozo que queda naturalmente para las siguientes generaciones. José. Sí. Manuel Álvarez Junco, aparte de ser un dibujante excelente, además con mucha obra publicada, se ha ocupado durante toda su carrera como profesor universitario mucho de nosotros, de los colegas suyos, ¿no?
y tuvo en un momento dado, y es un milagro de mi vida, ¿no?, la iniciativa de hacer su tesis doctoral sobre mi trabajo, que para mí es la ayuda más inolvidable de todos estos años y de la cual me he nutrido en forma de moral y de entusiasmo, ¿no? Que aprovecho para una vez más agradecerle. Y él, como profesor, además, lo acaba de decir, es un gran defensor de lo que hicimos algunos en aquella época tan difícil que yo describía y que en el fondo es verdad. Yo muchos de los trabajos que he hecho, de los cuales aquí hay una pequeña representación, los he regalado a mis clientes. Es decir, con tal de renovar algo, yo era capaz de hacerlo sin cobrar. Había una época que éramos como apóstoles de un movimiento cultural que, como lo conocíamos solo nosotros, nos permitíamos estos dispendios, ¿no? Y gracias a eso cogí mucha práctica y entré en el mercado en el que ya se pagaban las cosas con cierta rapidez. Pasé de ser un dibujante de una agencia muy bien pagado a ser un grafista independiente que al final también muy bien pagado, ¿no? Y en ese bucle, pues todos mis recuerdos son de agradecimiento, porque no voy a agradecer lo mal que lo pasábamos a fin de mes, pero que sin embargo los frutos fueron muy brillantes, porque como aquí estamos viendo, fíjate, el trabajo de Félix era un adherido a la Revolución Cubana, que supongo que tampoco le pagarían mucho por hacer aquellos manifiestos para ponerlos en las paredes, pero sin embargo ahí está su trabajo, que ha quedado para la historia de la humanidad, claro. Es decir, que me gustaría también mucho que habláramos alguna vez en un simposio especial de cómo hemos pagado y cómo hemos cobrado nuestra carrera profesional. Porque yo además he sido empresario, durante décadas no he dejado de serlo en ningún momento, tenía siempre gente contratada para que me ayudaran a hacer mi trabajo. Es decir, que ha cambiado mucho todo eso, pero vuelvo a ponerlo como un ejemplo posible, los frutos que hemos conseguido. Quizá mejor esa cooperación entre varias gente para coordinar una misma idea que llevar una idea por sí solo. Ya, perdona. Tenía miedo que llegara un momento que alguien me hablara sin micrófono. Mal. Porque digo, que ¿crees que es mejor haber trabajado así con cooperación o crees que es mejor trabajar individualmente? Yo creo que individualmente es casi en todos los casos. O sea, yo no creo que sea posible determinado tipo de trabajos que son por su propia naturaleza muy creativos, hacerlos resultado de un proceso deliberado de otro orden. Creo que las ideas, los conceptos, en el trabajo de diseñador siempre lo he distinguido mucho de otros trabajos aparentemente análogos. Y creo, para mí, Pepe Cruz, que es mi hijo y además es mi ayudante durante su juventud y ahora mi socio, y ahora soy un poco yo el ayudante suyo, él lo sabe, ¿no? Que yo soy un fanático de las ideas, de la provocación de ideas. Y yo llamo ocurrencias de una manera muy seria al método preferido por mí para trabajar, que es provocar de todos los modos posibles la llegada de ocurrencias al corazón, a la mente, al alma de las personas. Y siempre lo defiendo a capa y espada. Y para mí es muy superior a cualquier hipótesis de equipo de trabajo, de metodologías, aunque confío plenamente en que colegas míos han conseguido sacar frutos enormes de un método tan distintos al que yo propugno, ¿no? Pero yo soy un defensor del método ideas. Siempre tener abierta la mente, ¿no? A conceptos o...
que te puedan proponer. Es que ahora ya no sabía por dónde venía. ¿Estabas hablando tú también? Sí. Creo que deberíamos llevar un cierto orden. Entonces, Félix, ¿quieres decir algo que decía Álvarez Junco? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. No hay conciencia, por ejemplo, ahora en el transcurrir de los años, yo me percato de las circunstancias de Cuba y eran muy fructíferas, porque la contribución cultural de Cuba no tiene paralelos. Claro. En condiciones muy adversas, un bloqueo, las preocupaciones también de los intelectuales que son contestatarios, por no decir otra palabra, sistemáticos. Entonces, diseño es toda la circunstancia que nos rodea y que no es natural. Por lo tanto, eso es incalculablemente cuantitativo y cualitativo debía ser. Entonces, yo no te entendí mucho la pregunta, aunque no fue para mí, pero bueno. La segunda. ¿A ti? Sí. Nada, la pregunta era que si era mejor colaborar o absorber ideas que te puedan aportar otras personas, con familiares. No, yo creo que todo trabajo es colectivo. No, nada es individual. Nada. Ahora me quieren hacer profesor distinguido y ya le estoy dando vuelta cómo iniciar el discurso mentalmente. Y voy a decir que no me atrevería a aceptar solo en mi nombre, es decir, no me atrevería a pensar y menos a expresar de que aceptaba esa distinción en nombre propio. Somos seres históricos, a diferencia de otros animales, que lo que tienen la herencia, diríamos, física, genética, pero aprendemos. Y un filósofo español que en definitiva recaló en Londres, que era Jorge Santayana, decía que realmente el que no tiene en cuenta la historia tiene las posibilidades de tener que repetir sus errores. Y eso es así. Eso siempre hay que aprender de otros y otros deben aprender de uno. Siempre es así, eso es inevitable. Ahora, el diseño es cultura. Si es que entendemos por cultura que es ese hacer, ¿bien? No podemos hablar de la cultura de las palomas, pero sí podemos hablar de nuestra cultura de los aviones y de lo que sería el volar y todo esto. Entonces, el diseño es la cultura de todos los días. Eso es indiscutible. Puedes prescindir de ver el Guernica, pero lo que no puedes prescindir es de la revista que no sé qué. Y no puedes prescindir de las marcas que tiene la ropa que tienes puesta, incluso la interior. Tienes ropa interior puesta, ¿no? Está bien. No, desde aquí no se ve bien, pero bueno, yo supongo que sí. Así es. Entonces, eso es así. La marca, por ejemplo, es el medio que portamos. No portas un cartel, a no ser como me ocurre a mí, que a veces cuando salgo tarde de la universidad está lloviendo y hay muchos carteles en las paredes y arranco uno para taparme porque se me olvidó llevar una sombrilla o lo que fuera. Y esto es en serio. Esto es en serio. El diseño es todo lo que nos rodea. Esta butaca puede ser cómoda o no, puede deformarme más la columna o no, y así es, así es. Estamos en un mundo artificial. Ya estamos, Madrid, Barcelona, estamos en una dialéctica radical, ¿no? Yo creo que el hecho de que el diseño sea funcional no elude el tema principal de que el diseño puede ser buen, mediocre o mal diseño. Es decir, la calidad se superpone a cualquier otra reflexión
Y creo que el diseño se caracteriza porque ha producido en su corta vida una cantidad de individualidades verdaderamente notables por el talento que han sabido aplicar a su trabajo concreto, ¿no? Y por lo tanto es una dialéctica, lo individual o lo grupal o colectivo, que es muy interesante, pero no excluye el carácter cualitativo de lo que estamos juzgando. Es un poco lo que quizá dificulta la conversación, ¿no? Que, claro que sí, el diseño es súper fundamental como parte de la cultura de una sociedad, pero eso no elude que haya grados de calidad como en cualquier otra actividad, como en la pintura o en la arquitectura o en el cine, en cualquier otra actividad. Y esta es la gran confusión que, en mi opinión, se plantea en esta actividad tan ambigua, ¿no? Que es como si fuera una actividad especial. Yo, durante unos años de mi vida, cobraba dinero de una agencia de publicidad como creativo de la agencia de publicidad. Y eso significaba que había personas que han montado un negocio para hacer anuncios y lo conseguían a base de contratar a personas que demostraban en su prueba que tenían el talento necesario para que ellos pudieran firmar contratos con sus clientes, ¿no? Eso es un hecho. Sin embargo, cuando yo dejé de ser dibujante de la agencia de publicidad y me encontré siendo yo empresario de mi propia empresa de diseño, cambió completamente mi visión única de la realidad, y de pronto me di cuenta que había muchas incógnitas en las aparentes simplificaciones. Yo veo que Manuel Estrada se ha pedido un micrófono. No, quería haceros si me dejas, quería haceros una pregunta, un poco también pensando en la gente que ahora está todavía estudiando, empezando a trabajar. Estamos en la época de la tecnología digital y de las pantallas, ¿no? Es decir, los soportes cambian los procesos. Y yo a veces en mi estudio le digo a la gente que trabaja conmigo que el ordenador es solamente una fase de la mitad hacia atrás, ¿no? No de la mitad hacia adelante. Quería preguntaros qué opináis de esto, y pondría una frase de Milton Glaser que dice, cuando le preguntas qué opina del diseño en la época de los ordenadores, dice: el ordenador es al diseño como el microondas a la cocina, ¿no? Está bien. ¿Y qué pensáis de esto y del proceso ahora? Sí. Bueno, si quiere yo contesto. José, un chance. Lo que pasa es que es ambiguo también, ¿no? Porque en el fondo no es en la placa a la cocina. Es decir, un poco, no hace falta que el ordenador, lo electrónico o lo digital, sino que cualquier intermediario que se utiliza para expresar las ideas, que podías construirse la frase metafóricamente de mil formas, ¿no? Pero el misterio es... El cocinero, por ejemplo, cuando tiene un microondas, hay uno que se puede ser Ferran Adrià, que se hace un prestigio universal por la calidad de lo que hace con sus microondas. Y sin embargo, hay muchos otros que hacen la comida de los restaurantes de todo el mundo con microondas y no tienen ninguna relevancia. Es un poco la dificultad de aplicar metáforas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que el ordenador como método para dibujar, en vez del carboncillo y el papel sobre el tablero, es muy parecido en el fondo. Manejamos los programas más adecuados para expresar, para ver nosotros mismos cómo se materializa una ocurrencia, ¿no? Pero la simplificación, por mucho que yo he intentado llegar a ella, no lo he conseguido. Creo que el gran enigma que sería, como en todas las actividades... Sí, como... perdón, pero se oye mucho mejor ahora, cuando así no se oye nada. No, ya. Ahora me gustaría estar ahí, en los dos sitios, aquí y ahí. Sí. Bueno, Félix quiere decir lo que piensa de esto. Mira,
Esta carrera está llena de creencias y últimamente yo he tratado de sondear más y más en ellas. Una es que se dice con frecuencia, hacer diseño gráfico es muy fácil actualmente, es cierto, pero repito, hacer, no concebir. Para mí, y ahí está Teresa, que es una colaboradora, iba a decir ferviente, pero no es cierto que sea ferviente, pero bueno, para hacer un trabajo, una marca, por ejemplo, que es algo que he tenido que trabajar bastante, hago 20 variantes. Y después, la que considero que probablemente es la más cercana a lo que hace falta, sigo tratando de perfeccionarla. Porque el método de la inconformidad es clave. ¿Bien? Entonces, eso es así. Sí, sí. Entonces, el hacer diseño para mí a través del ordenador es poder experimentar mucho más, poder objetivar alternativas y decir el negro no es el color adecuado X, pero vamos a ver, y vamos a ver el color, porque se trata de, no sé, cuestiones rurales, que el color debe ser más color tierra. Entonces, eso es. Pero ahora, para competir, tienes que hacerlo de un día, inmediatamente. Recuerdo ahora una portada de libro que el cliente cambió, no fue error de mi parte, cambió el texto por diversas causas y yo le dije, bueno, me lo llevo y yo te lo envío por internet después de comida. Y cuando yo lo llamo para decirle que se lo voy a enviar, me dijo, ya mi secretaria lo ajustó como creo que debe ser. Sí. Es una secretaria privada, pero yo no me meto en las otras. Que por cierto, yo estudié con Bob Gill y recuerdo como si fuera ahora cuando veo en un Graphics, que creo que era 1955 o 54, veo un Telops, cuando aquello no había el movimiento que hay en la televisión, que dice Private Secretary, CBS, no sé qué más. Entonces está escrito a máquina, pero todo machucado, porque era una secretaria que probablemente era la amante del no sé qué. Bien, y no es un trabajo que tiene una inversión, pero tiene una idea extraordinaria. Y ese es un problema que a veces no se cuida. Realmente tratando de ser nuevo, hacer diferente, llamar la atención, no quiere decir convencer. Bien. Y ese es otro de los problemas en la tendencia, retrocediendo en unos comentarios anteriores de mi parte, que es que quieren hacer cosas raras. Quieren ser creativos antes de dosificar creativo en qué. Otra, dicen, yo no soy artista, yo soy diseñador. Yo no soy diseñador, yo soy artista. Es lo mismo, solo que la intención es diferente. En pintura, la historia es la historia de cuadros pedidos por el catolicismo o por la corte o por lo que fuera. Y donde después llegaba como un cliente actual y dice, no, la Virgen tiene los senos muy desbordados, el angelito tiene el pene demasiado desarrollado, entonces hay que reducírselo. Se podía cortar, pero se cortaba el lienzo también, que eso no era. Entonces, ahora, ¿dónde está la diferencia? Se parte de lo mismo, forma, color, textura, posición, tal y más cual se percibe visualmente. La creatividad en diseño tiene que estar, es decir, dosificada de acuerdo a lo que hace falta. En pintura actual, de acuerdo a lo que se está haciendo, y la culpa la tuvo Marcel Duchamp y ciertas circunstancias sociales, es hacer algo desbordadamente nuevo y estridente. Bien,
agarrar esa mesa y ponerle un pedestal de mármol y convertirla a que pudiera hacerlo, como hizo Marcel Duchamp con un urinario. Lo que ocurre es que cuando él recurre a un urinario, prácticamente estaba haciendo una obra que se le podía haber atribuido a Constantino Brancusi, porque tiene la simplicidad de Constantino Brancusi, de su obra. Yo acá. Yo. Bueno, antes que nada agradecerles porque a muchos de nosotros el trabajo de ustedes nos llevó un poco, fue una de las cosas que nos llevó a tomar esta profesión. Y a mí me gustaría que siempre me fascinó del trabajo de ustedes el rigor compositivo, la estructura detrás de los símbolos. Y creo que eso es una de las cosas que hoy extraño muchas veces en el trabajo que veo de marcas y de diseño. Y me gustaría que comentaran alguna cosa sobre qué peso tiene eso en el trabajo de ustedes, desde la perspectiva de ustedes. ¿Pero a qué te refieres? La estructura geométrica que rige las marcas que ustedes trabajan. Eso parte del contenido. Por eso no creo en el estilo, que es otro mito que hay. Mi trabajo es así como los suizos, desde luego, cultivan lo simple, cultivan esto, lo cultivan lo otro, lo cual permite la lectura más fácil. Entonces, y el orden se supone que es lo contrario del desorden, antónimamente. Entonces, pero yo creo que lo que hay es que partir de los contenidos, que tratan de lo que hace falta y estratificarlo. Porque a veces he visto a carteles, por decir un medio, donde se destaca lo que no se debía destacar tanto porque no hace falta. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, en la simplificación durante muchos años era consecuencia de la necesidad de transcribir esa idea a industrias, procesos de fabricación que era necesario dibujar para que luego después los trabajos que venían consecutivamente para hacer una oficina bancaria pudieran reproducir la marca que tú habías dibujado recortándola en metacrilato. Durante muchos años la simplificación no era solamente una iniciativa ética o estética, era una necesidad pragmática para poder hacer implantaciones de grandes programas de diseño corporativo. Y fue el cambio de las herramientas de ese tipo. Yo recuerdo una revolución que se produjo al día siguiente de salir el primer anuncio en España de gas natural, en que se vio la marca de gas natural, que en vez de ser un grafismo esquematizado, era como una fotografía de un insecto volando, una mariposa volando encima de una flor, una foto en color. Eso fue la gran revolución que nos hizo cambiar muchas convicciones, porque no solamente era la ética calvinista de los suizos, era la necesidad de hacer oficinas bancarias o compañías de seguros o tiendas. Digo, era necesario fabricarlas en procesos y materiales que necesitaban la simplificación. Eso desapareció muy rápidamente y efectivamente se ha notado mucho en el grafismo mundial cómo se han impuesto otro tipo de lenguajes que no son la esquematización o la simplificación. Aunque hay algunos, como yo mismo, que mi propia visión ética es más suiza que de otro país, y también tiendo a simplificar ahora cuando ya no es pragmática o empíricamente necesario. Es un poco una paradoja del trabajo del diseñador, que seguimos simplificando por un impulso que casi es puro romanticismo, nostalgia a nuestro propio trabajo de toda una vida. Tampoco hay nada que simplificar con las herramientas que existen para reproducir cualquier cosa o fabricarla o hacer series de cosas, ¿no? Claro. Ahora, la marca
enfrenta otro problema. Si, por ejemplo, hay toda una serie de fabricantes de productos o lo que fuera y servicios o lo que fuera relacionado con el mundo del ordenador, se supone que es muy difícil que realmente reflejen en todos los casos, teniendo que reflejar lo mismo, que no haya coincidencias. Porque si hablamos de aguas naturales, se supone que el azul cristalino va a asociarse más con agua pura, pero no vas a hacerlo en negro ahora para diferenciarte de la competencia. La otra es que no se meten en la cabeza que la marca tiene que iniciarse oralmente. La marca es oral. Lo primero es el nombre. ¿Bien? Y después eso se plasma visualmente o lo que fuera. Entonces, hay nombres que son pésimos. Y volvemos a Starbucks. Hay nombres pésimos. La Coca-Cola es pésima. Yo creo que los terroristas debían de centrarse más en Starbucks. De verdad. En serio. Eso sería una labor social destacada. Porque además detrás de eso hay dependencia cultural. En México hay gente que se hace fotos así con... Hoy vi una mujer que me dio mucha risa y ella se dio cuenta que me estaba riendo de ella. Y después hice como si fuera trastornado mental para que no se... Te lo juro, saben que ahora venden hasta las varillas esas para hacerse fotos. Para mí la única ventaja que tendría es no verme las arrugas de cerca. Pero por lo demás es tremendo. Entonces, el público está, yo diría, y no me refiero, no sustento esto en estudios experimentales, pero creo que nunca se ha cultivado más lo que es el déficit de atención en la historia como ahora. Como ahora la gente no atiende. Yo tengo alumnos que llegan y se quieren, entran con la novia sin darle uno permiso, sí, que después quieren tener musiquita. No, yo lo escucho a usted, profe. Entonces, es una dispersión tremenda. Y la concentración es importante en todo. Y la concentración es estar aquí y ahora. Concentrado, pero no están concentrados. Por lo tanto, el impacto de los anuncios, de lo que fuera, es relativamente circunstancial. Bien. Dos cosas, sobre todo para ti, Félix, porque la opinión de mi padre la conozco mejor. ¿Creéis que... No, lo que pasa vamos, es que cualquiera miedo, sabe porque igual me... Tienes miedo a contradecirlo. Y después también, vuelven en sí, moto y metes un frenazo para deshacerte de tu padre. Nos tenías que ver en el estudio el poco miedo que tengo inconscientemente a contradecirle. Eso es freudiano, que ya no Debe tiene ser. vigencia. Debe ser. No, dos preguntitas. La primera, si consideráis que para ser un gran diseñador hay que ser un gran dibujante, porque en vuestra generación, en el 100% de los casos, lo sois. Yo aprendí, inclusive ahora estoy recopilando toda una serie de trabajos, pero de lo que le llaman artístico, es decir, lo que está hecho para mí, sí, y donde la creatividad es la principal de las aspiraciones. Pero a mí no me preocupa, por ejemplo, si no fuera por Teresa, que me traza y le digo, no, el grosor de la línea divisoria, que no sé qué, que sí. Ahora yo sé dibujar, yo aquí estudié en el Círculo de Bellas Artes, sí, sí, del natural, donde ponían una modelo que, bueno, había una que me ponía nervioso, pero bueno, entonces me salía la mano un poco temblorosa, pero... Lo digo porque creo que no es evidente que esas cualidades se están perdiendo en las nuevas generaciones. En Estados Unidos, uno de mis títulos es de pintura de caballete. Uh-huh. El dibujar tradicional es aprender a observar.
Si ahora me dijeran, te vamos a dar 1 millón de euros si tú haces un dibujo de tu hija, no lo pudiera hacer porque no sé cómo es mi hija. De Manuel Estrada, que es mi amigo, y lo veo en fotos. Vale. No sé si quieres comentarlo. El dibujo del natural se debía dar en todas las escuelas como una asignatura más. Más todavía ahora que la gente no se fija. Vale, no sé si lo quieres comentar, el tema del dibujo. No, yo creo que el diseñador del ejemplo lo que debe saber es dibujar lo que se propone hacer, es lo que se propone diseñar. Y por lo tanto es muy ambiguo el abanico de posibilidades, tanto de una cosa como de la otra, ¿no? Que es, el diseñador debería saber dibujar lo que se propone diseñar, ni una línea más, ¿no? Eso yo creo que sería la contestación menos comprometida. Y vale. Porque es muy probable que si aprende a dibujar más de lo que se propone diseñar, diseñe mal, o le salgan protuberancias innecesarias. En el fondo es un problema verbal. Dos palabras en la misma oración, diseñar, dibujar, ¿no? A mí muchas veces hablando de diseñar me gusta decir dibujar, pero deliberadamente, porque es pura metáfora, ¿no? Yo creo que a la vista de los trabajos que hacemos, que claro que son públicos y están en este momento colgados de las paredes, es fácil hablar de ejemplos concretos en los cuales, para hacer este trabajo, yo dibujé poquísimo. Y es muy probable que si hubiera sabido dibujar más de lo que me propuse hacer, en vez de ser como sería pues, un huevo frito, un planeta lleno de cráteres. Pero tú eres un retratista estupendo, por ejemplo, y decidiste hacer un círculo, ¿no? Es que es un poco la parte perdóname, porque... Así estamos sigo yo, sí. Pero, no, que al hilo de este trabajo de Signos del Siglo, tú eres un retratista estupendo, por ejemplo, bueno, y decidiste hacer un círculo negro, ¿no? O sea... Para hacer un retrato, que por cierto, yo tengo un retrato de la madre de Pepito que le hice en el viaje de novios, que es un retrato magnífico, que lo tengo colgado en mi estudio en un sitio destacadísimo, ¿no? Efectivamente, yo en aquel momento, que estaba en un hotel de la provincia de Alicante, me propuse hacer un retrato de la mujer con la que me acababa de casar. Si no hubiera sabido lo que sabía en aquel momento, que tampoco era tanto, hubiera quedado fatal. A lo mejor me deja ya en el viaje de novio por el retrato tan feo que había hecho, ¿no? Pues a esto me refiero cuando lo que te propones hacer, tienes que saber hacerlo. Eso es el gran truco de la vida, ¿no? Claro. Y por lo tanto, otra cosa es que vayas aprendiendo, que tampoco hay que aprender tanto para hacer lo que te propones hacer, ¿no? Y ser exactamente un poco más, lo que dedicas a aprender, que sea más útil, ¿no? O más divertido, más ameno, más distraído. Y la segunda pregunta no tiene nada que ver, es ¿qué opináis de lo que está pasando en los últimos años, ya más de una década, de la competencia de las agencias de branding que se están llevando los grandes encargos que antes hacían los estudios de diseño? Bueno, lo que antes hacían las agencias de publicidad, ¿no? Hombre, no, ha habido un término medio en la que lo han hecho los estudios de diseño. Sí, claro. ¿No? Repsol lo hacía un estudio de diseño y desde hace unos años lo ha hecho una agencia de branding. Y como Repsol, varias marcas que estamos viendo aquí. Sí, pero todos sabemos que, bueno, es un poco la agencia en la que yo he trabajado, que fue como una experiencia ya para siempre. Era una agencia, un grupo de personas que eran jóvenes de la alta sociedad española, de las grandes familias. Montaron una agencia de publicidad que se llamaba Clarín
y llevaron sus propias empresas como clientes de la agencia. Es una visión muy pragmática. Y entonces, para hacer todo lo que había que hacer allí, empezaron a contratar gente que sabía hacer lo que ellos querían que se hiciera, ¿no? Ellos no eran ni dibujantes, ni directores de películas, ni eran escultores, ni eran escritores, pero buscaron a los que para cada trabajo parecían los más adecuados. Y eso es lo mismo que está ocurriendo, yo creo, en otras empresas de servicios que se parecen mucho a aquellas personas que hacían agencias de publicidad. Tenemos aquí algunos expertos. José María Carrascal es un trabajador conocedor de las agencias de publicidad y también del periodismo. Félix, ¿qué opinas de este tema? Bueno, lo que ocurre es que el contacto directo con el cliente ha ido desapareciendo. Son intermediarios, director de brand, director de Brin, director de no sé qué, la jefa de despacho de los factores inherentes a la circunvalación de los medios. ¿Me entendiste? Para que después me lo explique, porque no, yo no me entendí. Entonces, todo eso es un andamiaje. El diseño, uno de los problemas que tiene es que a estas alturas, a pesar de toda encuesta, todo estudio de no sé qué, no se puede precisar con la nitidez que se debería. Entonces, ese es el problema. Entonces, llegan y le dicen al cliente o al que representa al cliente, mire, hicimos una encuesta y la marca esta, que tiene esto es una circunferencia, no un círculo, no le llames como no se llama. Esto se sale y al salir se da la impresión de que no hay coherencia y sueltan un rollo tremendo. A mí me da risa las convocatorias para hacer marcas, porque dicen debe reflejar que fue creada en 1918 en plena crisis bélica de Europa y que el tío del no sé qué fue el que se sacrificaba trabajando hasta altas horas de la noche para realmente poder hacer una fábrica de helados y que los helados realmente no se derritieran como otros, echándole resistol. Todo eso en un signo. Entonces, lo que ocurre es que estamos en un mundo, se hunde el diseño en un mar de palabras. Otra, no existe la crítica del diseño contundente, porque hay mucho miedo a criticar. ¿Bien? Y además lo criticas desde qué punto. Sería como si tú criticas un medicamento que se ha aplicado a un paciente o a varios pacientes y tú no sabes el resultado. La marca que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eso es así. Entonces, Nike dicen que no sé qué, y que esto y que lo otro. A mí me da risa porque eso está ocurriendo en la pintura. En muchos museos hay como unos equipos que te dan para que te explican el cuadro. Entonces yo he visto gente delante de un cuadro de, no sé, de las Meninas, y en lugar de ver el cuadro están escuchando. Es como si te estuvieran describiendo una mujer desnuda y en lugar de verla escuchas más, que te fijes, que no sé qué, que la cadera, que no sé qué, que se tiene las uñas pintadas de los pies y cosas así. Tenemos sitio como para una o dos preguntas más, Max. Una de tú. Tres, Manuel, tres, por favor. Nos han dicho que acabemos a las 9. ¿Podemos No, está bien. unos minutillos? Bueno, podemos irnos al retiro ahí, sentarnos. Sí. Bueno, A ver. yo quería preguntarles un poco por el proceso de diseño que siguen desde que les dan ¿A un quién encargo. prefieres?
lo que prefiráis. ¿Qué preguntas, perdón? Por el proceso de diseño que seguís, desde que os dan un encargo, por ejemplo, hasta que tenéis el logo en la mano. Simplemente, si no conoces bien las necesidades, no lo puedes hacer bien. Y como ahora hay tanta competencia y tanta actitud turbia en la competencia, realmente se hace todo precipitado. Y para conocer, como dice, ¿cómo lo hacen? ¿Investigan sobre...? Sí. Hoy, en una intervención que hice en la Escuela Superior de Diseño, cité una frase de Bob Gill que dice, claro, metafóricamente no la tomen en serio, si vas a hacer un cartel sobre un crimen, comete un crimen. Y esto es evidente en los carteles de Henry de Toulouse-Lautrec, que él dibuja lo que él ha experimentado, ese era su mundo. Pero cuando hacía la letra, la hacía como quiera. Por eso parece Art Nouveau, pero no es Art Nouveau. La hacía como quiera, o se la hacía Giulio Cheret, que era donde los imprimían. Y que además era un dibujante extraordinario. No he entendido bien la palabra, ¿no? Sí, perdona. ¿Cuál es el proceso de diseño que siguen desde que les hacen? ¿El proceso? Sí. ¿Del diseñador? De diseño desde que les dan un encargo hasta que consiguen llevarlo al papel. Yo creo que debe ser el universo diferente de unos a otros, ¿no? Yo creo que se debe parecer bastante al trato de unas personas con otras en la vida real. Tomar un café en una cafetería, pedir un café en una cafetería. Entre la persona que lo pide y la persona que está escuchando la petición se produce una relación que se parece muchísimo al cliente de la gran corporación que le encarga al diseñador una marca para la identidad corporativa de la corporación. Debe ser enorme las variables, como es lógico, que todas las personas tenemos esta cualidad increíble de que somos distintas unas y otras, ¿no? Esto es lo que nos hace tan iguales, ¿no? Los distintos que somos, nos comprendemos por eso, ¿no? Y el diseñador tiene un porcentaje importantísimo, la experiencia, la cantidad de veces que le han pedido cosas análogas, personas análogas, es muy complejo, ¿no? Y luego después, en el último término, siempre estará el factor diferenciado que es entre unos clientes y otros clientes y entre unos diseñadores y otros diseñadores. Y toda la disciplina verbal para poder encauzar una conversación como esta se basa en esa dificultad tan peculiar, ¿no? Pide la Casa de América que terminemos. Yo os iba a pedir a cada uno de los dos que hicierais una observación, alegato, planteamiento, lo que sea final y terminamos. Bueno, dar las gracias de nuevo a todos los que asistieron a las atenciones de parte de la Casa de América, sus directivos, ¿qué más? Los que van a tener que ordenar esta silla después que nos retiremos, que eso es importante. Entonces, y nada, y que esperamos que esto pueda ser un aporte, un cierto aporte de cómo hacer marcas que estén más cercanas de los objetivos que otras. Y eso es lo importante. Sí. Así. Yo también, Maur, le agradezco muchísimo, en primer lugar, a la Fundación DIMAD y a Manuel Estrada, porque claro, esto es una obra suya, ¿no? Claro. Que a mí me parece una idea magnífica, no, y que se merece ser convertida en a Sonia una costumbre, y ¿no? A Sonia, lo que han hecho es una maravilla. Sí, sí. Además, todo esto Y luego los dos a mano. comisarios, fíjate qué trabajo más brillante, ¿no? Aunque falta que veamos la parte impresa, que sería muy importante tenerla
el próximo año, el próximo coloquio, va a estar el texto escrito. Y a la gente que estáis aquí, pues vuestra increíble educación cívica, que no habéis dicho cosas que seguramente en algún momento nos hemos merecido, pero como somos todos colegas, tenemos que comprendernos y todos vamos a pasar por las mismas cosas a distintas épocas de nuestra vida. Muchas gracias. Oye, antes... Muchas gracias.